Muy buen día, gente, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo tutorial donde les voy a enseñar a hacer a esta Sakura en estilo Poplanita. Por supuesto, si ustedes la quieren como llavero, solamente tendrían que ponerle un ganchito aquí en la cabeza. Y como siempre les digo, antes de continuar con el tutorial, vayan a la descripción del video donde les voy a dejar todos los materiales y la información necesaria para tejer a este amigurumi. En el caso de esta Sakura, lo primero que van a hacer es ir al tutorial de Anya, que le voy a dejar el link en la descripción del video, y van a tejer solamente la cabecita, le hacen sus detalles, tal como lo ven aquí, y además van a tejer la base del pelo, sería solamente esta pieza. También en la descripción les voy a dejar más específicamente desde qué minuto hasta qué minuto tienen que tejer de ese tutorial. Entonces, una vez tengan sus materiales listos y las dos piezas tejidas, ya podemos continuar con el tutorial. Lo primero que vamos a hacer es tejer todas las piezas del pelo. Tenemos aquí la base y lo que vamos a hacer es dejar el tejido por el revés. Y el revés es esta parte que se ve mucho más lisa. Entonces, como pueden ver, aquí dejamos unas hebras libres en esta fila, que serían estas. Y aquí es donde vamos a tejer los primeros mechones. Entonces vamos a tomar la primera hebra y desde aquí vamos a enganchar una nueva hebra café. Ahí ya está enganchada y vamos a hacer 8 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. Ahí ya terminé los 5 medios puntos altos y ahora me voy a saltar una hebra y en la siguiente hago un punto deslizado. Y desde aquí hago otro mechón igual al primero. Hago 8 cadenas. Y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. Nuevamente me salto una hebra delantera. Esta fue de donde nació el segundo mechón. Me salto esta y voy a la siguiente para hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a continuar haciendo mechones hasta tener 10, así que vamos a hacer 8 mechones más. Ahí terminé los 10 mechones y voy a hacer un mechón más. Hago 8 cadenas y sobre la cadena hago un punto deslizado, un punto bajo y 5 medios puntos altos. La diferencia es que esta vez me voy a saltar 2 hebras y en la tercera hago el punto deslizado para unir. Y ahí quedaría lista la capa inferior del pelo. Así que ahora cortamos simplemente. Ahora vamos a hacer el flequillo y con color café vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y aquí hacemos 12 cadenas.
Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 6 medios puntos altos, dos puntos bajos y un punto deslizado. Entonces ahora lo que hacemos es otro punto deslizado, pero dentro del anillo mágico. Y ahí estamos listos para hacer el segundo mechón. Este mechón va a ser de 10 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, luego 4 medios puntos altos, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y al igual como hicimos antes, también vamos a hacer otro punto deslizado sobre el anillo mágico. Ahora vamos a hacer el tercer mechón, que va a ser de 11 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 5 medios puntos altos, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y ahora nuevamente hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. El próximo mechón va a ser igual al segundo que hicimos, así que comenzamos con 10 cadenas. Y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo, 4 medios puntos altos, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y ahora nuevamente hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. Ahora vamos a hacer otro mechón igual al primero. Así que comenzamos con 12 cadenas. Y sobre la cadena un punto deslizado, un punto bajo, 6 medios puntos altos, luego dos puntos bajos y un punto deslizado. Y aquí hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. Ahora vamos a hacer un mechón de 7 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda, hacemos 6 puntos deslizados. Y luego hacemos un punto deslizado en el anillo mágico. Ahora vamos a hacer otro mechón igual a este último. Hacemos 7 cadenas. Y sobre la cadena 6 puntos deslizados. Y ahora voy al anillo mágico y hago un punto deslizado y una cadena para asegurar. Y ahora voy a cortar dejando lo suficiente para después coser a la cabeza. Lo que vamos a hacer con el flequillo ahora es cerrar el anillo mágico de esta forma. Y estas dos piezas, que son las más cortas, las vamos a pasar por dentro del anillo mágico antes de cerrarlo por completo. Entonces de esta forma ahora sí podemos cerrar. La idea es que esos mechones queden lo más parados posible.
Y como pueden ver, el flequillo también preferí dejarlo por el lado del revés porque de esta forma los mechones se van a curvar hacia adentro. Para la próxima pieza del pelo vamos a hacer 22 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo, luego 15 medios puntos altos, luego 3 puntos bajos y un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro mechón, pero esta vez de 20 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 12 medios puntos altos, luego 4 puntos bajos y un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer otro mechón igual a este último, así que comenzamos con 20 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 12 medios puntos altos, luego 4 puntos bajos y un punto deslizado. Hasta aquí tenemos estos 3 mechones y lo que vamos a hacer ahora es una cadena y vamos a hacer un punto deslizado en el último mechón, luego un punto deslizado en el mechón del medio y desde aquí vamos a hacer 35 cadenas pero muy apretadas. Hago una cadena y aprieto, 2 cadenas, aprieto, 3 cadenas, aprieto y así hasta tener 35. Ahí tengo las 35 cadenas y la idea es que esto quede un poquitito más largo que los otros mechones. Entonces aquí cortamos y no es necesario que dejen mucha hebra. Con eso es suficiente. Y ahí quedaría lista esta pieza. Ahora vamos a hacer algo muy similar a lo que hicimos anteriormente, pero en diferente orden. Aquí vamos a comenzar con el mechón de 20 cadenas. Y sobre la cadena, comenzando desde la segunda desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 12 medios puntos altos, luego 4 puntos bajos y un punto deslizado. Ahora vamos a hacer otro mechón igual a este, así que comenzamos con 20 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 12 medios puntos altos, luego 4 puntos bajos y un punto deslizado. Para el próximo mechón vamos a comenzar con 22 cadenas.
y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 15 medios puntos altos, tres puntos bajos y un punto deslizado. Y al igual como hicimos con el mechón anterior, hacemos una cadena, un punto deslizado en el primer mechón, un punto deslizado en el mechón del medio y desde aquí hacemos 35 cadenas muy apretadas. Y ahora cortamos dejando una colita pequeña. Ahí ya tenemos todas las piezas del pelo listas, así que esto lo vamos a dejar a un lado mientras hacemos el gorro. A continuación vamos a hacer el gorro ocupando color rosado y aquí comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y esta pieza la vamos a tejer en vueltas unidas. Eso quiere decir que vamos a hacer un punto deslizado y una cadena al final de cada vuelta. Vamos a identificar el primer punto y aquí hacemos el punto deslizado y luego una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Ya teniendo claro eso, en la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. Al terminar la vuelta, unimos con un punto deslizado en el primer punto y levantamos una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer 12 aumentos, comenzando desde el mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Al final de la vuelta 3 deberíamos tener 24 puntos bajos. Voy a hacer el punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 12 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. Al terminar esta vuelta deberían tener 42 puntos bajos, así que antes de continuar les recomiendo que se aseguren de tener esa cantidad. Ahora hago un punto deslizado en el primer punto, pero desde ahora vamos a levantar 2 cadenas en vez de una, ya que en las próximas 4 vueltas voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 4 vueltas de 42 puntos altos. Comienzo desde el mismo punto donde hice el punto deslizado y aquí hago mi primer punto alto. Y así siguen haciendo un punto alto en cada punto por 4 vueltas. Y al final de cada vuelta tienen que hacer un punto deslizado y 2 cadenas. Acabo de terminar las 4 vueltas de 42 puntos altos. Aquí voy a hacer el punto deslizado en el primer punto. Y esta vez voy a levantar solo una cadena. Y en la próxima vuelta voy a hacer una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 7 veces.
Ahora hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. En la próxima vuelta voy a trabajar solo por la hebra delantera y voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer una vuelta de 35 puntos bajos. Voy al primer punto solo tomando la hebra delantera y desde ahí empiezo a hacer los 35 puntos bajos. Hago un punto deslizado en el primer punto, una cadena y corto dejando suficiente hebra para después coser a la cabeza. Y ahora vamos a hacer la parte de la cinta, así que esto lo vamos a dejar mientras a un lado. Para la primera parte de la cinta vamos a comenzar haciendo 14 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo, que sería esta es la primera, segunda y tercera, desde aquí vamos a hacer 9 puntos altos. Luego hacemos un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer otro mechón igual a este. Comenzamos con 14 cadenas y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo hacemos 9 puntos altos, ahora un medio punto alto, un punto bajo y un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer otro punto deslizado sobre la primera cadena del primer mechón. Y hacemos una cadena para asegurar. Esta pieza la cortamos y estaría lista. Ahora vamos a hacer la segunda parte de la cinta. Para la segunda parte vamos a comenzar con 30 cadenas. Ahí ya tengo las 30 cadenas y lo que voy a hacer es un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Esto nos va a permitir tejer en vueltas. Ahí hice el punto deslizado y ahora voy a levantar 2 cadenas. A continuación vamos a hacer un punto alto en cada una de estas cadenas, eso quiere decir que vamos a hacer 30 puntos altos, comenzando desde la misma cadena donde hicimos el punto deslizado para unir. Ahí ya llegué a la última cadena, así que ya tengo los 30 puntos altos. Voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y levanto 2 cadenas. En las próximas 2 vueltas voy a hacer un punto alto en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 2 vueltas de 30 puntos altos, siempre haciendo un punto deslizado y levantando 2 cadenas al final de cada vuelta.
Ahí terminé las dos vueltas de 30 puntos altos y voy a hacer un punto deslizado en el primer punto y esta vez voy a levantar 11 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo voy a hacer 10 medios puntos altos. Me voy al segundo punto, este punto es donde hice el punto deslizado, voy al segundo y aquí hago un punto deslizado para unir. Y ahora cortamos la hebra. Ya teniendo ambas piezas listas, vamos a hacer lo siguiente. Esta parte vamos a colocarla lo más centrada posible, de esta forma, y esta parte la vamos a colocar por detrás. Y ahora vamos a tirar este mechón hacia adelante, de tal forma que enrollemos y unamos ambas piezas. Y debería quedar algo así y vamos a coser en esta parte. Luego de coser esta parte vamos a llevar este mismo hilo a la parte de atrás porque lo vamos a ocupar para coser la cinta a la base del gorro. Y ahora todas estas hebras sobrantes, excepto la que llevamos hacia atrás, las vamos a esconder en el tejido. Ahí ya quedó lista y ahora sí la vamos a coser sobre la base del gorro. Para hacer la flor que va colgada debajo de la cabeza de Sakura, vamos a tomar hilo color burdeo y hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Cerramos y ahora vamos al primer punto y aquí hacemos un punto deslizado. Y ahora cambiando a color rosado vamos a hacer 3 cadenas desde aquí. Hacemos 1, 2, 3 y en el mismo punto donde hicimos el punto deslizado vamos a hacer un punto alto y siguiendo trabajando en el mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos dobles. Tomamos 2 lazadas, pasamos por el punto, luego vamos a pasar por las 2 primeras hebras que están en el ganchillo, de esta forma.
Luego pasamos por las próximas dos y ahora por las dos restantes. Y eso lo tenemos que hacer otra vez. Y ahora vamos a hacer un punto alto también en el mismo punto. Ahora hacemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado también en el mismo punto. Y ahí terminamos el primer pétalo. Ahora vamos al próximo punto y aquí hacemos un punto deslizado. Y desde aquí vamos a hacer la misma secuencia que hicimos en el primer pétalo. Hacemos 3 cadenas, luego un punto alto, luego 2 puntos altos dobles, un punto alto, 3 cadenas y ahora un punto deslizado. Todo eso que mencioné va en un mismo punto. Ahora avanzo al próximo punto y hago lo mismo que hicimos en los dos pétalos anteriores. Vamos al próximo punto, hacemos un punto deslizado y nuevamente hacemos otro pétalo igual que los anteriores. Para terminar voy a hacer un punto deslizado en el punto donde hicimos el primer pétalo y ahora cortamos. Y también voy a cortar la hebra de color burdeo. Ahora que tenemos todas las piezas listas, vamos a comenzar a hacer la unión. Lo primero que vamos a hacer es tomar todas las piezas del pelo y vamos a alisar cada mechón. Ahí tengo todos los mechones listos y ahora vamos a colocar la base del pelo sobre la cabeza. Y para que tengan en consideración, yo coloqué esta parte de tal forma que quede 5 vueltas más arriba de la posición de los ojos. Y una vez ya tienen posicionada esta parte, vamos a coser por todo el contorno. Ahí ya terminé de coser esta pieza y todas estas hebras que quedaron sueltas las voy a esconder dentro de la cabeza y las voy a cortar.
Una vez hayan terminado eso, van a posicionar el flequillo. Tenemos que acomodar cada mechón preocupándonos que el flequillo no tape los ojos. Ahí ya posicioné el flequillo y voy a coser solamente por esta parte. De aquí hasta... Ahí ya posicioné el flequillo y ahora voy a coser solamente por la parte de arriba. Voy a coser más o menos desde aquí, paso por arriba y coso hasta aquí. Ya terminé de coser el flequillo y ahora vamos a pegar cada uno de los mechones con silicona. Vamos a colocar solo un poquito por aquí arriba y fijamos. Y eso lo vamos a hacer con cada uno de los mechones. Voy a esperar que esto se seque y luego les muestro cómo colocar los otros dos mechones. Ya cada vez falta menos, así que ahora vamos a colocar los otros dos mechones, que lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero los vamos a fijar solo con alfileres. Estos mechones sí los vamos a dejar por el derecho, que sería este, por el revés se ve de esta forma. Identificamos el mechón más largo, que sería este, y debe quedar por delante. Entonces en este caso este mechón sería el del lado izquierdo de Sakura. Lo ponemos lo más pegado a estos mechones cortos posible. Entonces aquí colocamos un par de alfileres. Entonces Sakura tiene este primer mechón un poquito más levantado, que sería de esta forma, y fijamos. Ahora tenemos este mechón que hicimos con cadenas y lo vamos a dejar por detrás del primer mechón. Y aquí encima colocamos los otros dos mechones. La idea es que los tres mechones queden del mismo largo. Aquí fijamos también con alfileres. Y ahora hacemos lo mismo con el otro mechón. Identificamos el mechón más largo, que este va a ir por delante. Ahí ya quedé conforme con la posición de los mechones y lo que voy a hacer ahora es poner el gorrito de esta forma para asegurarme que quede en la posición correcta. La idea es que quede algo así. Entonces ahora lo que hacemos es coser solamente la parte de arriba de los mechones. Vamos a coser solo este costado.
Así quedó cosido el primer mechón y voy a hacer lo mismo con el otro, solamente voy a coser por esta parte de aquí. Cuando ya tengan fijos los mechones, van a colocar el gorro. Lo van a posicionar con alfileres primero para asegurarse que quede la rosita lo más derecha posible. Y ahora empiezan a coser por todo el contorno. Esta pieza no es necesario rellenarla, pero si lo hacen, rellénenla muy poquito. Ya terminé de fijar el gorrito y ahora vamos a pegar los mechones con silicona. Y para poder cortar estas colitas vamos a colocar un poquito de cola fría. Ahí colocan cola fría solamente en la puntita y lo tienen que dejar secar. Y cuando ya se haya secado lo van a cortar. Para terminar con la cabecita colocamos un poquito de rubor. Y ahí estaría lista. Si quieren ustedes pueden alisar estas tiras para que no pierdan la forma. Ahora para colocar la flor primero vamos a cortar todas estas hebras. La idea es que primero queden todas las hebras por detrás y ahora vamos a hacer nudos. Ahora cortamos y colocamos cola fría para sellar. Lo dejamos secar y luego vamos a ocupar las tres argollas. Una de las argollas va en la flor, en uno de los pétalos. Otra argolla va por detrás de la cabeza de Sakura, aquí abajito. Y con la tercera argolla vamos a unir la argolla que está en la cabeza a la argolla de la flor.
Y así quedaría Sakura en estilo Poplanita. Ahora simplemente pueden colocar el palito de Popcake o el ganchito en caso de que lo quieran como llavero. De verdad espero que les haya gustado mucho este tutorial y si fue así, no olviden darle like, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales. También te recomiendo seguirme en Instagram donde me encuentras como Lanitas del Rey, ya que ahí puedes participar de las votaciones donde elegimos en conjunto los próximos videos del canal. Y otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, una plataforma para donar a tus artistas favoritos. En mi caso, al donar un café tienes algunos beneficios extra, incluyendo patrones exclusivos y la posibilidad de participar en una ruleta donde puedes ganar algunos de mis patrones de pago. El link lo encuentran en la descripción de este video. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas buen día y nos vemos en el próximo tutorial.